Buenas noches, buenos días, espero que te encuentres excelente. Soy Juan, seguramente ya me conoces por Juan Point, canal en Telegram sobre análisis deportivos. Si no es así, bueno, quizás después estés dentro. Y ahora vamos a hablar del tema que es cómo apostar, ¿sí? Cómo apostar en general. No importa si estás apostando en fútbol, no importa si estás apostando en tenis o en baloncesto. Apostar es un término general para todo esto, lo cual aplicamos. ¿A qué se debe esto? Pues que muchas personas toman las apuestas de un modo, oh, voy por mi equipo, solo por esto, juegan mucho por emoción, porque es mi equipo favorito, porque me gusta tal equipo, tal persona, tal tenista. Todo esto es lo que entra cuando la mayoría de personas piensan y hablan sobre apuestas. En este caso, pues claramente no es que vayan a haber unos resultados pues súper claros en los que estamos ganando de un modo de acuerdo. No, lo más probable es que cuando una persona no sabe, solamente ingresa a los equipos que le gustan por emoción una u otra, pues ¿qué pasa? Lo más normal es que termine perdiendo todo su capital. Es lo más normal que puede ocurrir. Por ello, hoy vamos a hablar sobre eso, cómo puedes apostar, pero más bien no cómo puedes apostar, cómo puedes analizar de un modo correcto para poder apostar. Ahora, aquí entran muchas cosas y es de lo que no vamos a hablar, pero entran muchas cosas y es que cuando tú estás haciendo un análisis deportivo y demás, siempre vas a tener un montón de información. Un ejemplo, cuando tú vas a analizar un partido de tenis o vas a entrar en tenis, ves en la casa que nos habilita la opción de poder hacer ese análisis, pues vas a ver un montón de opciones. Ganador, handicap de sets, handicap de juegos, sets en el partido. En fútbol igual, ganador, total de goles en el partido, análisis individuales a jugadores, como un sinfín de cosas, porque es que a eso es a lo que nos enfrentamos y es que siempre tenemos un montón de información, la cual cuando entramos y vamos a hacer algo decimos, oh, y nos llenamos la cabeza y entonces ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Ahí es donde entramos y es que es un modo súper sencillo. Puedo jurarlo, es muy sencillo y solamente tienes que tomar en cuenta ciertos parámetros que bueno, también los he tomado hace más de 3 años por lo menos, así que son parámetros ya muy definidos que te voy a explicar y enseñar justo en estos momentos, así que presta mucha atención por favor. En este caso, entramos y vamos a ir con un claro ejemplo y es en lo cual soy experto y es en partidos de tenis. Y este ejemplo puedes tomarlo en general, tanto para fútbol, tanto para baloncesto como para el deporte que quieras. Y si le estás metiendo a la liga rusa de tal voleibol, puedes hacerlo, solamente tienes que saber cómo. Entonces vamos a entrar al análisis. Cuando ingreso, sea un partido de fútbol, tenis, baloncesto, y en este caso que nuestro ejemplo es con el tenis, ¿qué es lo primero que miramos? Bueno, primero tú entras a la casa de apuestas. Vas a ver todos los partidos que hay justo para el día de hoy. Eso es lo que vas a ver. ¿Qué pasa cuando tú encuentras un partido justo para el día de hoy? Vas a ver dos nombres, en este caso dos rivales. Súper sencillo. Ojo, estoy hablando de tenis, pero claramente hay rivales tanto en fútbol como baloncesto. La cuestión es que estos se reparten en equipos y con el tenis son solo dos jugadores rivales. Ahí entra una pequeña diferencia. No es algo a tomar demasiado en cuenta, solo depende de tú en qué apuestes. Entonces, vamos con el ejemplo y es que entramos a este partido de tenis. Vamos a dar un ejemplo muy claro, muy sencillo. Se enfrenta Jannik Sinner contra Alexander Zverev. Entonces, la mayoría de personas, se los juro, van a entrar fútbol, tenis, baloncesto y más que todo fútbol, porque la mayoría de personas, pues, no lo digo yo, solamente la mayoría de personas puede que les guste el fútbol y estén más en ello. Entonces siempre que ingresamos vamos por el equipo que mejor nos gusta, que mejor nos parece, el ganador. Un ejemplo claro de esto sería una persona que sea súper fan a Alexander Zverev.
y entonces dijera, no, pero es que se enfrenta a Jannik Sinner y yo le tengo hoy la confianza, es Zverev y hoy Zverev va a ganar, y entonces va y le mete un cedo, va y le mete a ganador. Cuando uno hace eso, lo más seguro es que vayas a perder el dinero porque estás apostando por emoción, no estás tomando datos reales, y ahí es donde vas a aprender. Porque cuando mencionamos un partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, que es en el cual damos el análisis justo ahora, pues en este caso, ¿qué entramos a ver? Bueno, primero Jannik Sinner, nos fijamos en su ranking, número 1, ranking. El ranking es lo que indica en qué puesto está en la tabla mundial. En este caso, Jannik Sinner pues es el número 1 del mundo, excelente jugador, excelente, encantador, todo el tenis, todo el margen. Justo ahora que estoy grabando este video ya lleva 32 victorias consecutivas en Master 1000, rompiendo récord de Djokovic, Novak y todo esto. Bueno, si tú miras todos estos números que probablemente si elegiste a Alexander Zverev pues no lo sabías, pues ahí los tienes. Y es que uno, después de ver el ranking de jugador, no hay mucha diferencia. Alexander Zverev pues es el número 3, excelente jugador en el mundo, ha llegado a múltiples finales de Grand Slam también. La gran cuestión es que si uno vota solo por afición, solo porque Alexander Zverev es mi jugador favorito, pues vas a terminar quemando tu capital. Pero entonces cuando analizas, ves como número 1, listo, analizas el ranking y ya sabes en qué puesto están en la tabla. Ojo, esto es un primer dato y puede ser engañoso, así que solamente hay que tenerlo en cuenta. Miramos el ranking, listo, Jannik Sinner número 1, Alexander Zverev número 3, no pasa nada. Ahora vamos a ver la vida del jugador. Y esto tú lo puedes investigar con el equipo que sea, fútbol, tenis, baloncesto, lo que sea. Puedes investigar estos datos en Instagram, en Facebook, en todas las redes oficiales. Un ejemplo, cuando se va a enfrentar partidos de fútbol, Real Madrid, FC Barcelona. Uno, ¿qué es lo que puede hacer en este caso para que me entiendas bien? ¿Qué es lo que se hace en el caso también de tenis y cualquier deporte? Vamos a Instagram, checamos las historias finales, cómo se sienten, cómo se siente el equipo o la persona o el jugador, si están preparados para ganar, si traen la motivación. Una vez tú miras eso, lo notas, ya tienes un sentido que en tu subconsciente te da una mejor decisión. Ahora, después de que tú vas y miras el ranking, listo, vi el ranking. Después voy y miro su Instagram, cómo se siente, trae ganas de ganar, está listo, ok. Después vamos y miramos, tú puedes mirar esto en Flashscore, en Softcore, en cualquier plataforma que te arroje estadísticas y datos. Y es como viene en sus últimos partidos, un ejemplo, sus últimos 10 partidos, sus últimos 5 partidos. Listo, tú analizas cualquier equipo en cualquier deporte, cómo viene, cuál es su sensación estadísticamente. Ahora entran a diferir cosas, ya que en tenis tú solo tienes que analizar a un jugador, mientras que en baloncesto y todo eso, no es que tengas que analizar a todos los jugadores, no. Solamente pues tienes que analizar un equipo. ¿Me estás entendiendo? No estoy hablando de analizar a todos los jugadores, sino de solo un equipo. En tenis, si el jugador falta, y esto es un ejemplo, pues ¿qué pasa? Que se baja del torneo y ya está. Pero en baloncesto o fútbol tienen jugadores que cambian, tienen jugadores que juegan como principales, jugadores que están en la banca. Entonces ahí entra a diferir, y tú en esos partidos NBA, baloncesto, NBA y fútbol tienes que fijarte en qué jugadores, si trae plantilla principal, si no, ok, esos solo son detalles que tienes que tener en cuenta. Muy bien, volvemos al partido de tenis. Entonces, después de que tú analizas el ranking, después de que indagas, investigas y miras cuál es la sensación de ese jugador, después ingresas y miras sus estadísticas, cómo han sido sus últimos partidos, ha ganado, ha perdido, ha ganado sus últimos 3, ha perdido sus últimos 3,
Y viene un dato también muy importante y que muy pocas personas tienen en cuenta, y es que cuando tú ves esos colores verdes y rojos que son las estadísticas, no se fijan en quién, y tienes que fijarte contra quién ha jugado. Cualquier equipo, y me refiero mucho al tenis, como dije, es mi deporte principal, pero cualquier equipo, cualquier cosa, tienes que fijarte contra quiénes ha jugado, si es un jugador bueno, si es un jugador malo. ¿Por qué? Porque quizás este jugador exactamente ha perdido 3 partidos consecutivos, pero tal vez esos 3 partidos que perdió fueron en 3 torneos en los cuales él ni siquiera quería jugar, o torneos de bajo nivel, y por ello perdió. ¿Por qué? Porque hay jugadores que están dentro del top mundial, ranking muy buenos, que pierden en torneos y uno dice, hey, pero ¿cómo puede perder acá? Pues obviamente está perdiendo porque es un torneo que no le apetece jugar, o que simplemente pues es muy bajo para él. Tenemos que tomar en cuenta, y ya tendría que ponerme pues a mencionar un montón de cosas tanto en fútbol como en tenis, pero bueno, todo esto va de acuerdo a torneos, y muy sencillo. Sabemos que como hay Premier League, hay Europa League, también está la Liga. Entonces todo esto pues son trofeos distintos en los cuales los equipos pueden interpretar cierta importancia por algunos. En cuanto al tenis, tenemos torneos Challenger, tenemos torneos ATP. En los torneos ATP tenemos ATP 250, ATP 500 y Master 1000, que son los torneos muy top, y los más grandes, que son los Grand Slam. 4 diferentes, bueno, disculpa, son más de 4 tipos de torneos, tipos de trofeos. Entonces a eso nos referimos cuando un jugador, por ejemplo, que está enseñado a jugar en ATP 500 o en Master 1000, va y juega un ATP 250 o un Challenger. Es normal que quiera perder, pueda perder, solamente porque no es el torneo factible para él. Lo que te estoy dando acá es una super estadística, y es algo que si tomas en cuenta te puede salvar, porque muchas personas no saben cómo tomar estos datos. Así que tómalos en cuenta. Muy bien, después de que hemos analizado todo esto, sabemos cómo viene estadísticamente tal jugador, pues también vamos a buscar, a indagar qué lesiones ha tenido. O bueno, si tú ya llevas tiempo en apuestas y todo eso, pues probablemente ya sepas cómo vienen todos. Yo lo sé, más de 3 años en esto, lo sé. Pero si no es así, claro, tienes que indagar, tienes que buscar si tal jugador se ha enfermado, si viene de una lesión, si tal vez tales jugadores en fútbol, por ejemplo, si aporrearon, están lesionados, no pueden jugar. Todo eso tienes que mirarlo. Ahora, un ejemplo en cuanto a esto es porque hace algunas semanas Umber Urkas, un jugador polaco, excelente jugador, me encanta, de los mejores del mundo, pues vino de una cirugía que fue en la rodilla. Ya es hace meses, o sea, hace meses la tuvo, pero claro, no es tan sencillo recuperarse de algo así, más cuando se es un jugador de tan alto rendimiento y que tiene asimismo que rendir contra jugadores de muy alto nivel. Entonces hay partidos en los que él se ha enfrentado, y hay torneos en los que justo se enfrentó de muy bajo nivel, en los que yo no entré. Con entrar me refiero a apostar por él. ¿Por qué? Porque pues la información era sencilla y fue tal cual. Él perdió algunos partidos, perdió varios de ellos. ¿Y por qué? Porque no eran los torneos que le estaba enseñado a jugar, un nivel por debajo. Además de eso, también venía por lesión, y todo este conjunto de estadísticas y datos que tú puedes reunir en tu mente es lo que te dan el poder de decidir. Ahora bien, vamos a repasar los puntos. Tenemos primero el ranking, tenemos segundo la vida del jugador, cómo está, cómo se siente. Tenemos tercero sus estadísticas, ¿sí? Sus estadísticas, la sensación de sus últimos partidos, cómo lo ha hecho, todo eso. Cuarto, Cuarto, después de todas estas estadísticas y más, pues tenemos si tiene lesiones, o sea, su físico, ¿vale? Lo vamos a resumir en 1, ranking, 2, vida del jugador, 3, estadísticas y sensaciones, partidos que ha ganado. Voy a añadir otro acá, 4,
que es después, ¿sí? Después de haber visto estas estadísticas, ver de sensaciones de últimos partidos, el cuarto sería analizar contra quiénes ha jugado, ¿sí? Contra quiénes ha jugado. Voy a explicar algo también muy importante acá, tenerlo en cuenta. Y tenemos el quinto, ¿sí? El quinto punto, que sería lo que veníamos mencionando, que es si trae lesiones y más, si puede jugar o no, bueno, o en este caso con otros equipos, si pueden jugar, qué jugadores traen, están jugando con suplentes, bueno, todo esto. El punto que quería adicionar y mencionar en este cuarto, ¿sí? déjenme recordar el número 4. Hey, disculpa, estoy grabando un video, no lo voy a editar, esto va a quedar en el video. El número 4 es ver contra quiénes ha jugado, claro. Y es que hay jugadores que también se subestiman, o equipos que lo subestiman. Un ejemplo en el tenis es, por ejemplo, Martín Landaluce, ¿sí? Es un jugador, por mencionar, un jugador español, que uno puede tomarlo como un jugador bastante regular, pues tiene mucho potencial, todavía le hace falta salir más arriba. Y la cuestión es que en varios partidos, cuando tú miras esas gráficas y en torneos más importantes, los van a dar a cuotas menos favorito. Eso es algo demasiado claro, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que estos jugadores muchas veces empiezan a ganar y entonces ganan su primer partido como no favoritos, segundo, tercero, y entonces se montan al tercero, cuarto partido, ya casi llegando aquí a cuartos o semifinales, incluso final del torneo. Cuando eso ocurre, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que es un jugador que, si bien no tiene el ranking, ni siquiera pues la sensación inicial de ser este superjugador, pues está haciendo un gran torneo, y cuando están haciendo un gran torneo pues es porque se han adaptado más a las pistas, se han adaptado más a jugadores de más alto rendimiento y entonces pueden dar mucho más. Así que en ese caso es factible que él pudiese ganar un set en el siguiente o incluso ganar todo el partido. Muy bien, justo en estos momentos acabas de tener una base estadística y además varios datos que son los que tienes que tener en cuenta a la hora de apostar. Una vez tú tienes esto listo, ya está hecho. Muy literal, tienes todo el trabajo, ya está completo y solo ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir y hacer la apuesta. Es tan sencillo como eso. Ganador, si quieres handicap de sets, si quieres handicap de juegos. Ya en todas estas opciones, ojo, solo mencioné 3, pero hay un montón. Tú tienes que fijarte en qué es lo que vas a apostar en la casa. Como último dato, y eso que lo voy a mencionar también en otro video, son mis recomendaciones para apostar. En este caso, mis recomendaciones, sin ir a explicaciones ni nada más, es que vayas a ganadores en cualquier torneo o deporte, ganador, fútbol, tenis, baloncesto, que vayas a ganadores, que vayas a sets, ¿sí? Handicap de sets, esto solo para tenis, que vayas a goles, por ejemplo en fútbol, que vayas a puntos en NBA y ya está. Bastante sencillo, sí es bastante sencillo, yo sé, pero es en lo único que yo apuesto, por eso es mi recomendación personal para ti, para que tengas en cuenta, para que no te pongas a disvariar en tal jugador va a anotar gol. Por Dios, hay que empezarnos a reír un poco. Es muy factible y muchas veces ocurre, pero es lo más improbable. O un ejemplo, hay más de tantas tiros de esquina, eso es una buena apuesta. Los tiros de esquina, por ejemplo, en fútbol es una súper buena apuesta. Aún así, yo nunca la tomo en cuenta porque solamente son estadísticas un poco más variables. Así que si tú tomas esto en cuenta, también empiezas a ir solo por ganadores, solo por sets, o solo por puntos, o solo por goles, probablemente vayas a hacer siempre un mejor análisis, mejores decisiones y probablemente termines ganando. Muy bien, aquí finaliza el video.
El resumen sencillo es que tenemos todos estos puntos que tomar en cuenta a la hora de hacer una apuesta. También, antes de que vayas a hacer la apuesta, pues claro, selecciona los partidos, ten en cuenta tu jugador favorito, al jugador que quieras ir y analizas todo esto detrás de él y vas a obtener tu análisis. Así que espero lo tomes en cuenta, te deseo suerte, prosperidad, estoy rezando por ti y espero que ganes. Soy Juan Álvarez, dueño de Juan Point. Por acá te voy a dejar mi canal. Entra, gana conmigo y nos vemos en la siguiente video.